¿Cómo están, amigos, amigas, queridos seguidores? Bienvenidos a esta séptima edición de Museos Abiertos del Ministerio de Cultura. El día de hoy, iniciamos este mes de julio, este mes patrio, con esta charla Perú, transición de virreinato a república, gracias al convenio que tiene el Ministerio de Cultura con la Asociación Filatélica Peruana. Y el día de hoy nos acompaña nuestro querido amigo Henry Márquez. Él es directivo de la Asociación Filatélica Peruana, él es ingeniero. Él también tiene a su cargo diversas actividades, instituciones, páginas, ¿no? Como Mi Oficina, es investigador, coleccionista, también tiene varias colecciones, se podría decir, premiadas, ¿no? Colecciones premiadas a nivel nacional e internacional, y es un ávido investigador de nuestra historia, y el día de hoy nos va a compartir este tema. Primero tu saludo, Henry. Sí, Patricia, gracias a ti por la invitación y gracias a todos quienes nos ven. En nombre de la Asociación Filatélica Peruana, siempre es un gusto poder compartir el conocimiento colectivo que tenemos en la AFP acerca de todo el legado filatélico que es riquísimo dentro y fuera del Perú y poder proyectar y compartir un poquito de lo que tenemos como acervo cultural en nuestra institución. Muchas gracias, Henry. Sí, efectivamente, parte de la misión de la Asociación Filatélica Peruana es precisamente crear estos contenidos de investigación que nos fortalece, crean toda la historiografía de la filatelia, de la historia postal y filatélica de nuestro país. Y precisamente este tema tan fascinante como qué sucede en el tema postal, ¿no? De la transición del virreinato a la república para nuestros seguidores que recién están conociendo, iniciando un poco en el tema de los conocimientos de la historia postal. Entonces, sin más, adelante, Henry. Gracias, Patricia. Esta charla que voy a dar el día de hoy es algo corto, bien específico, referente a, desde el punto de vista postal, cómo se vio esa transición de virreinato a república cuando el Perú se independiza de España en 1821. Eh, Conocemos todos los peruanos la historia de la independencia del Perú, el periodo de guerra, la batalla de Ayacucho 3 años más tarde, después de la declaración de independencia por San Martín, pero lo vemos desde el punto de vista de personajes históricos. Sin embargo, como en cualquier otra actividad humana, la vida continúa. Entonces, y dentro de la vida están las comunicaciones que sucedían dentro del Perú, los territorios aún ocupados por los realistas y los territorios que iban siendo independizados por las escuadras libertadoras tanto de San Martín como de Bolívar. Recordemos que a diferencia de casi todos los otros países de América, el Perú tuvo un periodo de guerra de independencia, si lo queremos llamar así, y no todo el Perú fue independiente al mismo tiempo. Entonces, dentro de esa dinámica podemos ver de que hay ciertos cambios, hablando de comunicaciones y comunicaciones postales, que eran la de aquella época, las que se ven de algún modo, digamos, alteradas o de alguna otra forma, si lo queremos ver, ajustándose a la nueva realidad. Al final de cuentas, lo que es esta transición es nada más que un cambio. Y si hay algo que es constante en la vida, son precisamente cambios. Y lo vimos hace 100, 205 años y lo vemos hoy. Mientras el cambio sea positivo, todo ayuda a que el Perú avance, la situación sea la que todos los peruanos buscamos. Entonces, con eso hablamos de esta transición de virreinato a república y para entender realmente la transición tenemos que entender un poco los virreinatos. Entonces, en América, los territorios, aquí en rojo, eran los territorios de España fuera de la península. Toda esta parte roja es España, territorios fuera de allí. Y lo que España hizo, a diferencia de otros colonizadores de la época, era de que se designaban virreinatos que prácticamente tenían la misma categoría que el reinado que estaba en la península. Entonces, los dos más grandes virreinatos fueron el de Nueva España, que hoy conocemos como México, en la parte norte de Centroamérica, inclusive parte de Estados Unidos, que era parte del territorio de la Nueva España,
y el virreinato del Perú, que progresivamente se fue separando, digamos, en otros virreinatos por la extensión del territorio y por la importancia y relevancia que tomaron otros puntos, ¿no? Inicialmente, todo esto que vemos aquí en rojo en el continente sudamericano era el virreinato del Perú, hasta incluía muchísimas partes que no eran conocidas, pero luego se fue dividiendo digamos, enfoque político y tener más apoyo hacia las nuevas ciudades que se iban desarrollando. Así surge el Virreinato del Río de la Plata, así surge el Virreinato de Nueva Granada, inclusive ciertos movimientos que pueden verse aquí. Una cosa importante a notar en el Virreinato del Perú, este mapa es anterior a 1802. ¿Por qué anterior? Porque no muestra la parte de Tumbes, Jaén y Maynas como Virreinato del Perú. Y como todos sabemos, mediante una cédula real de 1802, esos territorios pasaron del Virreinato de Nueva Granada al Virreinato del Perú. Y nota que nos ha llevado con nuestros hermanos ecuatorianos por muchísimo tiempo, esas, pase, digamos, ¿no? De Tumbes, Jaén y Maynas, que inicialmente fue el Virreinato del Perú, fue a Nueva Granada y regresa al Virreinato del Perú, es lo que creó, digamos, el conflicto con nuestros hermanos Claro. ecuatorianos por muchísimo tiempo. Mm. Recordemos que todo lo que estamos viendo aquí no es un conjunto de países diferentes. Todo esto en ese momento y hasta la independencia era territorio español. Entonces no se hablaba de peruanos, no se hablaba de argentinos, no se hablaba de mexicanos, se hablaba de los criollos en América o de las personas en América. Era como digamos un solo país, si se quiere llamar de esa forma. Entonces, hablando un poco ya de la parte postal, durante esta época, más o menos para 1772 hasta 1820, en el Perú 21, lo que fue el virreinato del Perú, que no solamente ocupaba esta parte, como ya mencioné, habían otros territorios que fueron pasados a los otros virreinatos, se usó esta marca, una marca Perú. De esta existen varias, y lo que significa es Perú, no Perú país, sino Perú el virreinato. Mm. Pueden haber marcas Perú dentro de varias ciudades del Perú, de lo que conocemos hoy como República, inclusive parte de lo que fue o lo que es hoy Ecuador y todo eso, porque en ese momento nuevamente no había país Perú, no existía, era el virreinato del Perú. Entonces, si ponemos todo esto en la dimensión real del tiempo, recién podemos hablar de república después de la independencia y el fraccionamiento de todo ese territorio en rojo en los diferentes países como fue. Entonces, centrándonos directamente en lo que fue lo que atañe directamente al Perú, hablamos del periodo del virreinato que empieza en 1542 con el establecimiento del virreinato del Perú y más o menos hasta 1780 una presencia predominante española controlando estos territorios. Estamos hablando de varios siglos aquí que esa presencia estuvo allí. Hablamos de un periodo de insurrección que me voy a expandir en un momento y a partir de 1821 en adelante la independencia. Entonces celebramos el 28 de julio como el día de nuestra independencia, pero en realidad la independencia no sucedió el 28 de julio de la noche a la mañana. Claro. Esa independencia, ese periodo de insurrección, comienza, como todos sabemos, en 1780 con la revolución de Túpac Amaru. Túpac Amaru fue quizás uno de los primeros eh, quien se rebeló a favor de traer bajo control de los peruanos o digamos los nativos del área el control de sus tierras. Pero no solamente fue Túpac Amaru, también existe otra persona en lo que hoy es el territorio de Bolivia, otro prócer, Túpac Katari, tomó el mismo nombre, misma situación. ¿Qué sucede? Cuando hay, digamos, cierto control que aparentemente se sobrepone al local, suceden estas cosas de insurrección. Entonces, por estos 40 años, de 1780 a 1821, hubieron una serie de periodos. 1810 es importante. ¿Por qué? El rey en España, Fernando VII, fue capturado y por las tropas napoleónicas y en su lugar fue puesto un personaje hermano de Napoleón a control de todo. ¿Qué sucedió en todos esos territorios que vimos en color rojo anteriormente? Lo que sucedió fue de que todos ellos le juraron lealtad a Fernando VII y crearon unas marcas postales. En el virreinato del Perú no sucedió.
Y por mucho tiempo se preguntaban por qué no sucedió y la razón era el virreinato del Perú era el virreinato más importante de América y el virrey del Perú era prácticamente el equivalente del rey Rey, en claro, este lado del mundo. Entonces, no se creo que fue el virrey Abascal, si no me equivoco, él no consideró necesario crear esa marca de afiliación, Viva el Rey, porque él se consideraba el rey prácticamente, era el virrey claro, en el Perú. Ese era el nivel de importancia del Perú. Y cuando vemos toda la progresión de independencia de las repúblicas en Latinoamérica, o en lo que es hoy Latinoamérica, el Perú es de los últimos. ¿Por qué? claro, Porque Lima era la ciudad más importante de presencia española en América. Entonces, territorios, digamos, con menos relevancia en su momento eran ocupados y eran liberados, pero el Perú demoró hasta 1821. Muchos celebran su independencia en 1810, 16 o lo que fuera. Eran otros territorios que tuvieron la facilidad de no tener esa enorme presencia española y control. Inclusive se dice de que si en este momento, en 1821, hubiese habido elecciones, quieren ser independientes o quieren seguir siendo de la corona española, el sí, haber pues, quedado como corona es española española, hubiese pues, ganado. claro, Es una cosa que es importante a tomar en cuenta. Entonces, ese es el Perú que nosotros venimos y tenemos, que hemos heredado, que hemos desarrollado, pero lo más importante es que lo que hoy es el Perú es la fusión de todas esas culturas. El Perú no existiría si no hubiésemos tenido esa influencia española o influencia nacional que se tuvo dentro de todo esto. De lo realmente relevante de todo es la fusión, porque mucho se puede hablar de separación, todo diferentes cosas, pero cuando se unen todas esas culturas y se crea una fusión es la identidad que tenemos hoy. claro. Entonces, rápidamente hubo una expedición libertadora que partió con San Martín O'Higgins y otro de Chile en 1820. Hubieron personas como Lord Cochrane, un escocés que estaba a cargo de la parte naval de la Escuadra Libertadora, bloquearon el Callao y el objetivo era conquistar Lima. Perfecto. Hablamos de que habían marcas Perú. ¿Qué sucede en este momento? En este momento, el director general de Correo, Félix La Rosa, ya veía que no tenía control sobre todo el territorio del virreinato y crea esta nueva marca, Franca Lima. ¿Por qué Franca Lima? Él estaba en Lima y todo lo que podía garantizar era Lima. Cualquier otra parte del territorio no lo podía garantizar. Tal era el nivel de control, importancia y de la responsabilidad que se tenía sobre la correspondencia escrita, las cartas, de que había que especificar de este modo, como lo hizo Félix La Rosa, con una nueva marca que indique de dónde provenía. Ya no, la marca Perú se pasó a no tener mayor uso en la ciudad de Lima y fue reemplazada por esta. Entonces, a grosso modo, nos ponemos en esta transición de la marca Perú en Lima, la Franca Lima y otras ciudades fueron creando sus propias marcas así mientras vayan yendo durante todo el periodo de independencia. Esta línea que pongo aquí es una línea importante porque esta marca Franca Lima, de acuerdo a los tratados postales de estudiosos como José Colareta y otros, estaba registrada como una marca que empezó en 1828, pero con el descubrimiento de nuevas cartas se ha demostrado que esta carta precisamente viene de ese periodo, de 1829, 1819, perdón, hasta 1831, y refleja el paralelo de todo ese periodo de guerra de independencia y de solidificación del Perú como república. Mm, Esta imagen de San Martín es apropiada para este sobre porque este sobre es el uso más temprano conocido de esta marca Franca Lima. Va de Lima a Cádiz en diciembre 4 de 1819. Y esta marca, Franca Lima, como ya mencioné, Félix La Rosa, el director general de Correo, la crea porque el Ejército Libertador de San Martín ya estaba conociéndose de que iba a venir hacia el Perú. Entonces el visionario Félix La Rosa dijo, bueno, yo no puedo estar aquí agarrado por sorpresa, así que me voy a preparar para la correspondencia que yo puedo garantizar, que en este caso era la correspondencia dentro del INE. Esta es la carta más temprana. Ahora, hablamos de una carta que 1819 ya está el fervor independentista creciendo, andando,
Y dentro de todo esto, el Perú no estaba solo, pues, ¿no? Ya existían, como hemos mencionado, otros territorios. Inclusive aquí vemos esta bandera que quizás sea desconocida para muchos de nosotros. Esta es la bandera de Guayaquil. ¿Y por qué está aquí? Porque Guayaquil, creo que fue en septiembre de 1820, se declaró independiente. Antes que Ecuador fuera independiente, podemos decir que Guayaquil, como si fuese un país, era independiente. Entonces, la correspondencia que llegaba por mar y que a veces entraba por Guayaquil, sencillamente ya no podía entrar. ¿Por qué? Porque Guayaquil ya no tenía presencia realista. El Ejército Libertador de San Martín, a la parte naval, a cargo de la Armada Naval, aparte de Lord Cochrane, marino escocés, a cargo de todo eso, bloqueó el puerto del Callao y parte del norte. Recordemos también que para diciembre de 1820, Trujillo, que en aquella época era el departamento de que hoy conocemos La Libertad, Trujillo, Lambayeque y todo hacia el norte, también se declaró independiente. O sea, en realidad, como lo que estamos viendo, la independencia fue y miró directamente a Lima por una sencilla razón. En Lima se concentraba el poder español en América. Mm, Entonces, el poder llegar a Lima era prácticamente el logro que se quería. Todos los libertadores, San Martín, Bolívar, O'Higgins, todos los otros, veían que la independencia de América no era solamente la independencia del lugar que ellos representaban. Para tener independencia, la totalidad de la América española tenía que ser libre o tenía que ser ocupada por los criollos. Y en este caso, Lima, siendo la última región o el último territorio, hasta que Lima no fuese tomado directamente por los libertadores, ellos no se consideraban libres. No habían países en ese tiempo, todo era ah. el territorio español en América. Henry, aquí cabe notar en este mapa que nos has puesto de la época, porque cuando uno estudia y dice Trujillo, fue en Trujillo, uno lo dice pues que como es el espacio actual, ¿no? Pero sin embargo, viendo el mapa, vemos que Trujillo corresponde a toda, casi la zona norte, ¿no? Exactamente, Oh, toda la zona norte. ajá, Y se llamaba Trujillo porque Francisco Pizarro había nacido en Trujillo, España, y decidió que un claro, territorio de aquí tenía que ser llamado de esa forma. Como vemos, la división geopolítica del Perú en claro. ese tiempo era distinta, ¿no? Entonces, inclusive más adelante, ¿no? Aquí hablamos de Junín y Pasco, en esa época todo era Junín y cosas de ese tipo. Es una cosa interesante ver cómo el movimiento geopolítico y el movimiento de las dinámicas económicas hicieron cambios dentro del Perú. Este no es el mapa que conocemos hoy, hay territorios que se han perdido. Siempre pensamos que en la guerra con Chile perdimos esto, en realidad fue una de las últimas cosas que perdimos. Claro, Habíamos ya perdido otro territorio en otros momentos. claro. Eh, Todo tiene una dimensión de tiempo y creo que la historia se beneficia de la filatelia porque a través de estos agentes postales, las cartas, realmente podemos situar en el tiempo y las situaciones y crear una correlación que nos permite ilustrar esto de algún otro modo. Y gracias por esa acotación, Patricia, porque este es un buen punto. Como vemos aquí, tenemos a la Guayaquil independiente, este era el Perú, el Lima, que ya estaba siendo independiente con algunas otras partes, pero los realistas no se fueron de la noche a la mañana. Los realistas se replegaron hacia el sur. ¿Qué sucede? En la parte postal, cartas que venían no de España o no de los realistas de algún otro lugar podían entrar por el puerto del Callao, pero si venían de otra parte de América o venían de España, no podían entrar por aquí porque eso estaba bloqueado, pero sin embargo tenían que irse al sur. Y aquí tengo un ejemplo de esos, ¿no? Esta es una carta que viene de Guatemala hacia Lima, pero esta carta no entró por el Callao, porque era la fragata Egan, era una fragata de bandera española. ¿Qué sucede? Esta carta entra por el sur, Ay, no. por Arequipa, y de Arequipa va subiendo, ¿no? Lo que es importante de esta carta, y llega en febrero de 1821, cuando ya el Callao y todo esto, parte del tenor de lo que está aquí adentro es interesante, ¿no? Parece que este señor, quien escribe desde Guatemala a Lorenzo Sanz en el Santo Domingo bueno, aquí le pongo eso, dentro de la carta dice eso, ¿no? No deje de darnos alguna razón sobre las cosas políticas de ese continente, se refiere a lo que sucedía en Claro, Sudamérica,
Por acá, en el norte, en Guatemala, gracias a Dios gozamos de tranquilidad y creemos que es menos malo. Esta era una época de revuelta. Esto no es que la independencia todo el mundo estaba aplaudiendo. Este es un momento social difícil. Y mm, dice, aunque de continuo estamos en sobresaltillo. Qué interesante, porque esto es febrero del 1821 y Guatemala, si mal no recuerdo, en septiembre ya es independiente mm, de ese mismo año. Entonces, los cambios sociales eran los que iban cambiando, iban haciendo todo. Y hablando de cambios sociales, esta es otra carta muy interesante, ¿no? Esta carta va dirigida desde Lima, con la misma marca Franca Lima, al conde de Montemar y Monteblanco. ¿Qué sucede? La carta adentro menciona de que era un notable español que vivía en Lima y como mencionamos, los españoles se replegaron hacia el sur y este señor decidió escribir al conde de Montemar y Monteblanco en el otro reino en Sudamérica que no hablamos mucho a veces en el Perú, que era el reino del Imperio de Brasil. Recordemos, así como la América española, la que nosotros conocemos, estaba afiliada a España, Brasil estaba afiliado a Portugal, inclusive la corte de Portugal se movió al Brasil durante la ocupación napoleónica, pero don Pedro I declara la independencia de Brasil como imperio en el septiembre 7 de 1822 y esta carta eh, un mes después. está escrita un mes después. Lo que sucede es que el señor quien escribió esta carta decía, caramba, aquí en el Perú ya hay independencia, tengo que irme al otro reino, pido que me den, digamos, asilo o una cosa así. Pero cuando llega al Brasil se da con la sorpresa de que Brasil también era independiente. Entonces se escapa del Perú, se escapa de Brasil y regresa a España. Son los movimientos de esa época. Mm, eh, Algo más que sucede que es interesante. Hablábamos de Trujillo, ¿no? El Perú siempre agradecido con todos. Aquí tenemos una imagen de Simón Bolívar. La ciudad de Trujillo, no todo el departamento, como se llamaba en ese momento, pero la ciudad de Trujillo, desde marzo 9 de 1825 a julio 21 de 1827, y en honor a Simón Bolívar, fue renombrada Bolívar. Y mm, aquí vemos esta carta que va desde Lima a Bolívar en Piura, pero no existe Bolívar en Piura. En realidad, esta carta está enviada a Trujillo, Trujillo. que durante este periodo era Abarca toda esa llamada zona, pues claro. Bolívar. Mm, Como todos sabemos, Bolívar sale del Perú, pero aquí tenemos una carta, inclusive existe la marca Bolívar como una marca postal. En realidad, como ya dijimos, este es Trujillo, pero durante este periodo se llama Bolívar, está enviada a Piura por vía marítima y tiene entrada por Paita, ¿no? En- una cosa muy interesante que tenemos durante este periodo era los cambios que sucedían eran constantes. Estamos hablando recién de San Martín y Bolívar, pero de ahí en adelante, más o menos hasta el 1845, hubieron una enorme cantidad de presidentes. A veces podemos hacer correlación con otros tiempos en nuestra historia, pero aquí sucede eso. Hubieron algunos que duraron meses, hubieron otros que duraron días, hubieron otros que duraron quizás un año. Son las situaciones del momento. Era la transformación que estaba sucediendo en todo eso. Una conversación aparte, pero aquí estamos en esta otra interesante carta que va de Lima a Guayaquil en 1831. Pero hay que ponernos nuevamente en el contexto de tiempo. ¿Por qué? Porque Guayaquil perdón, Bolívar tener su visión de una América unida, grande y todo lo que él quería, él estaba creando lo que se llama o creó lo que se llamó la Gran Colombia, ¿no? Que la Gran Colombia era la unión que estaba expandiendo de Venezuela, Colombia, que incluía Panamá en aquel momento, y Ecuador. Y la visión de Bolívar era incorporar los otros países, él quería incorporar Perú. Los peruanos no querían ser parte de la Gran Colombia y esa es la razón por la que Bolívar se sale del Perú y, caso creo que curioso, quizás único en el mundo, su libertador le hace la de la guerra guerra, al país que claro. independizó. Mm, Bueno, haciendo la historia corta y ya saltándonos de todo eso, la Gran Colombia existió hasta 1831. Esta carta va a Guayaquil en 1831 cuando ya Ecuador era un país independiente. mm, Situaciones hicieron que la Gran Colombia se desmembrane y sean los países que conocemos hoy, ¿no? Ecuador, Colombia, Panamá, que se separó de Colombia posteriormente, y Venezuela.
Entonces, como vemos, la parte postal, la parte filatélica, la parte prefilatélica de la que estamos hablando aquí, porque las estampillas no existían, con las cartas no solamente nos damos cuenta de esa correlación, pero también nos damos cuenta de la dimensión del tiempo. Podemos ver quizás muchas cartas y cuando estudiamos la historia postal, una carta se puede parecer a otra, pero la carta nos revela muchísimas cosas más de lo que se ve en el frente. Con las fechas podemos crear una correlación de tiempo, de historia, de dimensión, de dinámicas, de qué sucedía en ese momento. Y lo mismo que hemos hecho aquí, este paralelo de las cartas con la historia de nuestra independencia, las dinámicas que no conocemos, son realmente un mundo a explorar dentro de la filatelia y a todos quienes quieran explorarla, los invito a hacer eso porque no necesariamente tiene que ser este periodo. La historia postal del Perú es riquísima, es inmensamente rica y lo que la hace tan diversa, tan fascinante, no importa el periodo de tiempo que nosotros escojamos, es precisamente todas esas cosas que nos ha tocado vivir como nación, como república y que nos ponen el día de hoy mirando hacia atrás en periodos que ha habido, digamos, estos cambios gigantes, cambios de inestabilidad, guerras con nuestros vecinos, situaciones internas, desarrollos gigantescos como fue el boom del guano, otros desarrollos que sucedieron posteriormente como la época de la República Aristocrática, lo que sucede antes del presidentes como Leguía, lo que sucede después de lo que sucedió en 1929 con la Gran Depresión en los Estados Unidos, que afectó al Perú inmensamente. No importa qué periodo de tiempo nosotros agarremos en la filatelia del Perú, siempre vamos a encontrar estas posibilidades de investigación. Y desde la Asociación Filatélica Peruana, que es la decana de la filatelia en el Perú y que tiene la misión de ser prácticamente el curador de la filatelia peruana, de la filatelia del Perú, nosotros proyectamos eso, el conocimiento de la filatelia del Perú. Filatelia es mucho. Hay mucha gente muchos grupos en todo el planeta que se dedican a difundir la filatelia y tienen una razón específica. Nosotros desde la Asociación Filatélica Peruana, nuestra misión es ser los curadores de la filatelia del Perú y compartir este tipo de conversatorios y presentaciones con todos ustedes. Les dejo ahí la página web de la AFP. Están todos invitados a conectarse con nosotros y muchas gracias por el tiempo, Patricia, y un feliz día de Sí, museo para Henry, todos. ahí yo agregaría decana de la filatelia y la historia postal del Perú. Por ¿No? supuesto que sí. Yo pienso que debería hacerlo porque en todos estos documentos, queridos seguidores, hay una investigación exhaustiva, detallada, científica, metódica de todos estos documentos y a través de ellos nosotros podemos conocer exactamente lo que sucedió, ¿no? No es el resumen o no es el tema de que a alguien le parece o no le parece o es una conclusión de algo, no. Vemos la fuente primaria para conocer nuestra historia. Entonces, y todo este trabajo lo realiza la Asociación Filatélica Peruana, y en la cual es, gracias a toda esta investigación, al resguardo también de todas estas colecciones, porque es encontrar estas colecciones, estas piezas, también es sumamente difícil, complicado. Y que se encuentren también a nivel mundial todas estas, porque son documentos que han pasado, pues son cartas que han pasado, como han visto ahí, a España, o a otros sitios del país que en esa época estaban juntas, ¿no? Y generalmente son los sobres que contenían las cartas, ¿no? Estos sobres, como hemos visto, tienen estas marcas postales que nos dicen a dónde ha pasado, y cómo se llamaba ese lugar, ¿no? Como hemos visto hace un momento, Bolívar era Trujillo, bueno, Trujillo se convirtió a Bolívar y luego otra vez volvió a Trujillo, pero son estos elementos, fuentes primarias que nos permiten conocer de manera fidedigna y objetiva nuestra historia, ¿no? Entonces, ahí por eso digo, debería decir decana también de la historia postal del Perú. Y queridos seguidores, la Asociación Filatélica Peruana en su página web también tiene colgado para deleite para todos los investigadores, conocedores, coleccionistas o curiosos, toda su revista Filatelia Peruana, que tiene ya 77 años de fundada, y van a encontrar ahí toda la colección y todos los temas relacionados no solamente a la historia postal, sino también a la filatelia. Es un mundo en la cual
todos podemos conocer nuestra historia, ver la memoria de un cierto espacio histórico y ver también qué importancia le dan las naciones a a diversos temas, que eso sí se ve en Filatelia, ¿no? Y también, sobre todo en Filatelia. Entonces, Así es. Henry, tu mensaje final en este mes patrio. Sí, unas felices fiestas para todos, todo lo mejor para todos los peruanos y apuntemos siempre hacia el progreso individual y conjunto, porque como hemos visto, cambios siempre van a haber, que todos los cambios sean positivos. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Henry. Entonces, queridos seguidores, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.